Bueno, creo que han de estar más contentos. Ya se tomaron su tinto y sus galletitas. Ah, y creo que van a poder aguantar otras 2 horas, ¿verdad? No nos vamos a extender mucho. Ah, Vamos a continuar hablando de lo que nuestro Señor quiere también. Y vamos a seguir con el siguiente punto. Una iglesia con visión. Y saben de que perdón, con las cámaras, estaba leyendo esto. La visión teológica para el 2022 es formar 100 obreros nuevos capacitados e idóneos a través del Instituto Fiel. En el aspecto pastoral, para el 2020, en el retiro de ancianos, se busca establecer y fortalecer los equipos en cada iglesia para que tengan un liderazgo plural y en crecimiento. Y por último, la expansión, apoyar a las iglesias que tienen un proyecto de plantación para que se puedan iniciar 3 nuevas iglesias fuertes y saludables. Y eso es una buena visión. Pero para que esta visión pueda llevarse a cabo, nuevamente tiene que estar dirigido todo por el Espíritu Santo. Porque yo puedo tener una visión, pero si esa visión no es la misma visión de Dios, voy a estar trabajando y nunca poder lograr eso. Entonces, una de las cosas que nuestro Dios quiere es una iglesia con visión. La palabra de Dios dice de que un pueblo sin visión va a perecer. Es de grande importancia que tengamos esa visión, pero la visión no va a ser lo que es mi idea. Y les pongo, por ejemplo, lo que nosotros cuando habíamos empezado la iglesia, nuestra visión como jóvenes inexpertos en lo que es el trabajo de Dios, nosotros soñábamos mucho. Queremos tener una iglesia de 1000 miembros. Y llegábamos a 200 miembros, llenábamos toda la iglesia y dijimos nosotros, gracias Señor, porque este es el tiempo de empezar y compramos un terreno 5 veces más grande del que estábamos. Nuestra visión era tener una iglesia, pero para 1000 miembros y seguir creciendo. ¿Saben qué pasó? 200 miembros, de momento se nos van como 20 a 25 personas. Porque el latino en los Estados Unidos nomás dura como 6 meses en unas ciudades, porque encuentra un mejor trabajo en otra ciudad y ¿qué es lo que hacen? Se van. Y nuevamente llegábamos a la cantidad que deseábamos y decimos, ahora sí es el tiempo correcto, tenemos que empezar a construir. El punto que les quiero hacer, nuestra visión no era la visión de Dios y no era la visión del Espíritu Santo. Nosotros, en nuestra forma humana de pensar, decíamos, este es el tiempo. Y tenemos hasta la fecha los planos. Bueno, el terreno lo vendimos porque estábamos gastando mucho dinero, así es de que lo vendimos. Y tuvimos que aprender la visión que Dios quería para nosotros. ¿Y saben cuál era la visión? Tuvimos que aprender, estudia qué es lo que está pasando con la iglesia, por qué estos hombres y hermanos en Cristo se están yendo. Y la razón era económica, se estaban yendo a un lugar donde pudieran proveer de un mejor dinero y lugar para donde poder vivir ellos y mandar, porque todos los hermanos latinos, por supuesto, envían su dinero a su país de origen. Entonces, tuvimos que aprender que nuestra responsabilidad era equipar a esos hermanos, entrenarlos totalmente en la palabra de Dios para que donde quiera que se fueran, ellos pudieran unirse a una iglesia y ser de bendición, o si era la voluntad de Dios, ellos pudieran empezar una nueva congregación. Y no hemos, mejor dicho, perdimos mucho el contacto con muchos de ellos, pero sí sabemos al menos de un hermano que se movió a la parte norte y él sí empezó un nuevo ministerio. Y tuvimos que aprender la visión de Dios y no la visión de nosotros como humanos. Por eso les decía y les sigo enfatizando, si ustedes están trabajando, si estos métodos o esta visión la hicieron basadas en la carne, déjenme decirles, no va a pasar esto. Pero si esta visión la hicieron después de estar orando y esta es la dirección que el Espíritu, que Dios quiere,
van a ser bendecidos y esto se va a lograr y aún mucho más, como mirábamos, ¿no? Los discípulos querían pescar algo y ¿qué le contestaron al Señor? No hemos pescado y hemos estado toda la noche. Y ahí aprendemos la lección: cuando la visión está en nosotros, puesta en este mundo, no va a haber resultados. Pero cuando la visión viene del Espíritu Santo, el mismo Dios va a hacer y va a multiplicar, y entonces nuestras redes van a poder estar llenas y vamos a necesitar ayuda para sacar los peces. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que Dios quiere: una iglesia con visión, una iglesia que tiene sus ojos puestos en el Señor, una iglesia que está siguiendo lo que es el reino de Dios. Entonces, vamos a estar mirando estos 3 puntos: un reino con visión, la cultura del reino y un reino con relaciones. Proverbios nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y la grande importancia de que haya visión. Dios ha instituido este ADN en su iglesia, y el propósito es de que, por supuesto, nace la iglesia y se tiene que ir creciendo primeramente la iglesia, y después el propósito de Dios es que se reproduzca y que se vaya reproduciendo. Pero para esa reproducción, en primer lugar, la iglesia tiene que estar bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, para seguir el orden y el deseo de lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Pero continuemos adelante. ¿Cuál es la visión de la cual nos habla la palabra de Dios? Y nos dice esto: y Jesús se acercó y les habló diciendo, en Mateo lo leímos, en primer lugar dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aprendamos esto: para nuestro Dios no hay nada imposible. Para nosotros podemos decir, pero salir y empezar una nueva obra, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y para nuestro Dios no hay nada imposible. Si es su voluntad, nuestro Dios tiene todo el poder para usarnos para que un nuevo ministerio se empiece. Pero va a haber ciertas cosas que tenemos que seguir de lo que nuestro Señor nos dice. Y nuevamente, volviendo al punto de lo que hablábamos anteriormente, la visión que Dios tiene para su iglesia es el de hacer discípulos. Y recuérdense, no es el de salir y predicar el evangelio, es el de hacer discípulos. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, en Marcos nos va a decir que se pasó toda la noche orando. No fue una decisión hecha en su carne de él, de decir, bueno, necesito trabajadores, así es de que mañana simplemente voy a ir a ver, tú sígueme y tú sígueme. No, el Señor pasó toda la noche orando antes de que el Espíritu le dijera, escoge a estos. Después de que el Señor sabe, después de haber estado orando a su Padre, por supuesto su Padre le contesta. Al siguiente día el Señor empieza a llamar a sus discípulos, y después Marcos nos va a decir que los llamó para que estuviesen con él. No los llamó para que fueran a predicar, los llamó para que estuvieran con él. ¿Esto qué significa? Tenían que conocer al Señor, tenían que saber cómo Él era, tenían que saber cuál era su visión, tenían que entender todo acerca de Él antes de salir a hablar. Porque yo, ¿cómo puedo salir a trabajar en la obra de Dios si no conozco su palabra? Si no sé quién es este Dios, si no sé quién es este Señor, porque a lo mejor ni siquiera lo obedezco. ¿Y cómo yo puedo salir y entonces hablar? Tenemos un problema en los Estados Unidos, yo no sé si lo tienen acá, porque ahora hay muchas iglesias que están animando a sus jóvenes, estos jóvenes recién salidos del colegio, o muchos de ellos recién salidos del bachillerato. No han estudiado la palabra de Dios, pero tienen un entusiasmo tremendo y simplemente les dicen, ok, tú sal y ve a predicar la palabra de Dios a un país. Llegan a ese país, no conocen la palabra de Dios, no conocen doctrina, ¿y qué es lo que pasa? Son ineficaces en el servicio a Dios porque no han pasado ese tiempo
en comunión con su Señor, aprendiendo de su palabra, conociendo la palabra, para que entonces ahora, si es la voluntad del Señor y los envía, van a saber hacer la obra de Dios en la forma correcta. Por eso el Señor dice, haced discípulos, haced discípulos. Y después vamos a estar hablando de todas las naciones. Pero la visión de la iglesia tiene que ser la de hacer discípulos. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Y todos volteamos, bueno, los ancianos, ellos lo tienen que hacer. O a lo mejor los diáconos o los maestros de escuela dominical. ¿Eres tú que me estás escuchando? Y yo. No es un grupo específico de decir, los encargados, es lo que lo tienen. No. Cuando cada uno de nosotros toma en serio nuestra posición y nuestro llamado en el Señor, cada uno de nosotros debemos de estar discipulando. Y debemos de estarlo haciendo ya. Y no, por supuesto, discipulando a nuestros hermanos, pero más que nada, saliendo afuera de estas 4 paredes y discipulando a aquel que no conoce a Cristo con el propósito de que él llegue a conocer a Cristo. Ahora aquí rápidamente me dirán, bueno, cuando vayan a discipular a alguien que no es creyente, no se vayan, por ejemplo, al libro de Crónicas y empiecen a leer ahí todas las genealogías y todo eso. Yo les recomiendo empiecen con el libro de Juan. Porque cuando empiezan, por ejemplo, con el libro de Juan y se lo empiezan a explicar al que no es creyente, desde el principio él va a empezar a escuchar acerca del pecador y acerca de lo que Cristo ha hecho por el pecador. Y tal vez en ese momento no lo entienda y tampoco no lo forcen ustedes a que tenga que hacer la decisión por el Señor ese primer día. Porque no es la responsabilidad de ustedes. La responsabilidad nuestra es la de enseñar la palabra de Dios y el Espíritu Santo, como nos dice Juan también, Él es el que va a convencer de pecado a esa persona para que reconozca que es un pecador y que necesita un Salvador, porque si no se va a ir al infierno y tiene que sufrir la maldición del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Le levanta los ojos a Cristo y el Espíritu Santo le muestra, ahí está el Salvador. Entonces, ¿qué hace el pecador? Hace su decisión por Cristo. Pero se dan cuenta, ustedes ya están analizando y van a continuar discipulando a esta persona, aún después de que aceptó a Cristo, para que vaya fundándose en el fundamento de la palabra de Dios. Y también, simplemente lo menciono bastante rápido, cuando ustedes estén predicando el evangelio a alguien, nunca le digan al final, cuando él hace la oración, ahora eres salvo. ¿Saben por qué? ¿Quién soy yo para decirle que él ahora es salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar la palabra de Dios. Un ejemplo, me voy a Romanos capítulo 10. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, y creyeres en tu corazón, y dile a él que lea el versículo. ¿Qué tiene que leer? ¿Qué sigue? Será salvo. Entonces él se va a ir con la convicción que la palabra de Dios es la que le está diciendo tú eres salvo. De otra forma, él se va a ir y va a decir, oh sí, fulano de tal me dijo que yo era salvo. Y eso no es convicción. Convicción es cuando viene de la palabra de Dios y él mismo la leyó y él mismo se dio cuenta, la palabra de Dios me dice ahora que he confesado a Cristo que yo soy salvo. También, si lo están haciendo con un grupo, nunca hagan esto de decirles al grupo, ahora repite mis palabras, porque es el peor error que pueden estar haciendo. Siempre tienen que animar a esa persona a que lo haga en sus propias palabras. Tal vez les va a decir, pero no sé orar. No te preocupes, dilo en tus propias palabras, pero que sea tu corazón, tu sentir que le tienes que decir al Señor y que no sean las palabras que nosotros le decimos, bueno, repite Padre Nuestro y el Padre Nuestro, y porque no son sus palabras. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tenemos que seguir el formato bíblico para que podamos transmitir la palabra de nuestro Dios. Pero fíjense lo que sigue, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo no sé si tienen aquí ustedes este problema, pero nosotros en nuestra iglesia por mucho tiempo lo tuvimos. Les predicábamos el evangelio y hasta ahí nos quedábamos, ya que tenían como 5 o 6 años en el Señor. Ahora sí le decíamos, oh, tienes que bautizarte. Y es un grave error el que estamos haciendo. Y aquí junto con esto les pongo lo siguiente. ¿Qué creen que es lo mejor? ¿Presentar a Cristo como Salvador o presentar al Salvador Jesucristo como Señor? ¿Como Salvador? Como Señor, divididos ahí. ¿Qué creen? Y saben de que estos, y no quiero tampoco que mal piensen de que estoy aquí con una herejía diciéndoles esto, pero esto es lo que pasa. Muchas veces nosotros vamos y predicamos a Cristo como Salvador, lo cual es correcto, por una parte. Pero ¿qué pasa con esa persona? Dice, bueno, ya soy salvo. Sé que si me muero voy al cielo, así es de que ahora hago lo que yo quiero. Porque no sabe nada más le dijimos eso. Pero qué diferente es cuando presentamos a Jesucristo, al Salvador Jesucristo como Señor. Porque ahora Él sabe, oh, tengo que rendir cuentas y tengo que seguir las enseñanzas de este Señor. ¿Se dan cuenta? Es como nosotros. ¿Qué pasa con nuestros patrones en el trabajo? Por algo son nuestros patrones, porque tenemos que obedecer las instrucciones de ellos. Así, cuando le predicamos la palabra de Dios, tenemos que presentar al Salvador Jesucristo como Señor. Porque ese nuevo creyente ahora sabe, yo tengo que rendir cuentas a mi Señor. Y mi comportamiento no es lo que yo quiero, porque hay alguien quien espera lo mejor de mí, que es el Señor. Por consiguiente, cuando nosotros también le decimos, no tan solo tienes que creer en el Señor, pero tienes que bautizarte, no va a ser un periodo entonces como muchas veces pasa en nuestras iglesias, al menos allá pasaba en Estados Unidos, ¿no? De que creía en el Señor y después 5 o 6 años más tarde, y muchas veces muchos de ellos nos dijeron, ¿y por qué apenas me dicen eso? ¿Se dan cuenta? Tenemos que seguir el formato bíblico, pero muchas veces decimos, pero si lo bautizo todavía es inmaduro. Pero por eso lo estamos discipulando. Por eso Él me está siguiendo mi ejemplo, que es Cristo en mí, y por eso Él va madurando, y por eso yo estoy con Él para ayudarlo en su crecimiento y para mostrarle siempre con la palabra de Dios cuando está haciendo algo que es incorrecto, y yo estoy ahí para ayudarle. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muy diferente es cuando alguien simplemente aceptó al Señor y después 5 años más tarde le decimos, oh, tienes que bautizarte, porque aún él va a continuar, si nadie lo está discipulando, va a ser un inexperto en la palabra de Dios, no se sabe alimentar y no está creciendo espiritualmente. Por eso la grande importancia de obedecer este formato bíblico. Y después fíjense lo que dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizarlos y tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas hay que el Señor nos ha mandado? Aquí está todo. Ahora, cuando amamos, obedecemos. Cuando no amamos, nos importa poco. Y quiero hacer la siguiente aclaración también. Creo que muchos de nosotros, por ejemplo, yo pongo mi propio ejemplo. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre estuve en todas las actividades de la iglesia. En mi iglesia, allá en Orizaba, teníamos actividad los 7 días. Domingo estábamos casi todo el día. La cena del Señor en la mañana, después teníamos la enseñanza. Nos íbamos a la casa a comer, regresábamos a las 3 de la tarde a la escuela dominical. Después a las 5 de la tarde teníamos la actividad de jóvenes. Después a las 6 de la tarde teníamos el ensayo del coro. Después a las 7 de la noche teníamos la reunión de evangelismo. El día lunes eran las mujeres en la mañana, los niños en la tarde. El día martes era reunión de oración, también el día jueves. El día miércoles era reunión de niños, el día viernes era reunión de jóvenes, el día sábado era cuando estábamos trabajando en los barrios con los diferentes grupos. Siempre estuvimos ocupados. Y
Cuando yo acepté al Señor, al principio, yo creí, bueno, el Señor no me tuvo que perdonar mucho, porque yo no era tan malo. Viví siempre en la iglesia, hacía todas las cosas que me decían, no decía malas palabras. Según yo, mi comportamiento era correcto, así es de que yo pensaba, bueno, el Señor no me tuvo que perdonar mucho. Y por lo mismo, yo no amaba al Señor mucho, porque yo decía, bueno, no me tuviste que perdonar mucho. Porque no había entendido realmente lo pecador que yo era y cómo mi pecado me apartaba de Dios. Cuando realmente lo entendí, la magnitud de mi pecado, fue cuando realmente me tuve que arrodillar delante del Señor y pedirle perdón y decirle, perdóname, porque no te he amado como tú lo mereces, porque yo creí de que tú no me habías perdonado mucho. ¿Y saben que eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros? Porque animamos a los hermanos, únete a la iglesia, ponte activo, haz esto, haz lo otro. Y a él no le importa. ¿Y sabes por qué no le importa? Porque él cree en su corazón que no le han perdonado, no ha sido perdonado mucho. Por eso el Señor después también dice, ¿cómo yo te puedo usar a ti si no has sido fiel en lo poquito que tienes? Y nosotros queremos salir y ser misioneros y queremos salir si en lo poquito que Dios nos ha dado no hemos podido ser fieles. El Señor no nos va a dar. ¿Por qué nuestra iglesia no crece? Porque no estamos discipulando a los nuevos que Él nos ha dado. Hasta que aprendamos a tener responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, entonces el Señor nos va a dar más personas. Por eso Hechos dice, el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Pero eso no va a pasar si la iglesia es irresponsable y no está tomando su responsabilidad delante del Señor de hacer discípulos. Cuando es una iglesia obediente, ¿qué es lo que pasa? El Señor va a seguir trayendo y va a seguir trayendo y va a seguir trayendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a su palabra, estamos siendo obedientes a lo que Él nos manda y entonces vamos nosotros a poder saber y poder seguir lo que nuestro Señor quiere. ¿Se dan cuenta? Por eso, la grande importancia de obedecer al Señor y la visión de la iglesia es esta, de hacer, bautizar y enseñar. Y si lo estamos haciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tan solo tenemos la presencia de nuestro Dios, pero tenemos el poder de nuestro Dios actuando sobre cada uno de nosotros. Ahora, podemos decir qué tipo de poder es el que tenemos. La palabra de Dios nos lo dice. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. ¿Crees eso? ¿Realmente lo creemos? ¿Qué estás haciendo con ese poder? Si realmente lo crees, lo estuvieras usando. Y ese poder se estuviera demostrando. Pero saben, lo leemos, creemos que lo entendemos, pero no lo practicamos. Y para que la iglesia tenga esa visión, recuérdense, tiene que tener el poder de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Tiene que ser una iglesia obediente y también tiene que ser esta iglesia que sigue la visión de su Señor, que sigue la visión de la cabeza. Pero continuando hablando de esta visión, también es este reino tiene una cultura. Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en el cielo. Pablo nos va a decir que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante, por ejemplo, el embajador de Colombia en Estados Unidos. Es un representante colombiano que está demostrando ahí cómo son los colombianos y que está ahí para ayudar en las relaciones entre los dos países. Nosotros somos esos embajadores de Dios, nuestro reino está en el cielo. Entonces, nuestra cultura la debemos de demostrar. Ahora, ¿cuál es nuestra cultura?
Muchas veces, por ejemplo, algo muy bonito, en la iglesia donde estamos nosotros, por un tiempo, los hermanos de la India, eran unas familias nada más, nos pidieron permiso si se podían reunir los días sábados ahí en el local. Les dijimos, claro, lo pueden hacer. Y nos encantaba porque los hermanos iban como indios, indios no indios, sino indios de la India, iban vestidos con todos sus trajes, porque estaban orgullosos de representar a su país. A pesar de que estaban en Estados Unidos, ellos estaban orgullosos de su país. Ahora, tú y yo no pertenecemos aquí. Nuestro reino está en el cielo. ¿Lo estamos representando fielmente aquí en la tierra? ¿Estamos siendo esos que tenemos esta visión de este reino y lo estamos representando como nuestro Señor quiere? Bueno, vayamos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Continuando, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es la cultura del reino? La unidad que había en la iglesia. Como iglesia estamos unidos porque los de allá afuera nos están mirando, o nos estamos peleando y no nos aguantamos entre nosotros. Y ahora, el otro día ya se me olvidó en qué grupo les decía, ¿qué es lo que hacemos? Hay una pelea aquí dentro de la iglesia, inmediatamente sacamos estos aparatitos y la mandamos a todo nuestro grupo. Déjame decirte lo que pasó, hubo una pelea o se peleó fulano de tal o fulano de tal dejó a su mujer, y el mundo nos está observando. Ahora todos queremos expresar nuestros pensamientos en todos los medios sociales. ¿Y cómo nos expresamos? La palabra de Dios dice que nuestro Señor conoce nuestro corazón, pero nosotros conocemos el Facebook de cada uno de ustedes, porque es público. ¿Cómo se expresan? ¿Qué es lo que publican? Si realmente están enamorados de Dios, si realmente Cristo es el número uno, ¿saben qué estuvieran poniendo constantemente? Estuvieran predicando la palabra de Dios, estuvieran compartiendo la palabra de Dios. ¿Pero para qué lo usamos? Y perdónenme la expresión, lo usamos para chismear. Quiero saber, a ver, el hermano que hizo este fin de semana o este otro, y luego hasta ponemos ahí que tengamos notificaciones, y cada vez de que nos llega no nos podemos aguantar y estamos en el culto, sacamos el teléfono porque nuestro teléfono sonó. Y tenemos que representar la cultura de nuestro reino, y la cultura de nuestro reino no es terrenal, es divina, la unión. Tenemos que tener en común todas las cosas. ¿Cómo nos van a conocer? Como decía el Señor, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? ¿Cómo? Si nos amamos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? El mundo allá afuera se va a dar cuenta de nuestro reino y de nuestra cultura cuando nos amamos cada uno de nosotros. En lugar de estarnos peleando, somos un grupo, somos una nación que nos amamos. No tan solo eso, pero también dice que vendían sus propiedades, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué debemos de hacer cuando hay una necesidad con nosotros y aún fuera de nosotros? Me he dado cuenta, he estado tanto en Perú como en Ecuador, y de tantas personas de Venezuela. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero son una carga. Es como nosotros en Estados Unidos. No, el ilegal ahí nomás me está causando problemas a mí. Pero Dios los está enviando para que yo les hable de su palabra. ¿Cuántos de ustedes le han hablado a los venezolanos de la palabra de Dios? Ese es su campo misionero. ¿Cuántos de ustedes lo han ayudado a ellos? Pero dicen, pero me está quitando el trabajo, ¿Se dan cuenta? Dios nos está brindando las oportunidades. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser buenos representantes de nuestro reino. ¿Y cómo lo hacemos?
Donde hay necesidad, ahí la iglesia está actuando. Y no tenemos que esperar a que alguien venga y nos diga, oh, el hermano tiene una necesidad, sino la iglesia, como está en comunión, como se ama, se da cuenta de las necesidades y están ayudando. Después dice, versículo 46, dice perseverando unánimes. Y la palabra unánimes es de un corazón. Todos están en el mismo punto, todos mirando a Cristo y todos siguiendo a Cristo y dándose cuenta también. ¿Y cómo hacían esto? Partiendo el pan, la cena del Señor. Y saben de que esto lo he repetido ya también en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir una vez más aquí. ¿Cuál fue la única reunión que el Señor dejó instituida? Dejó instituida la reunión de hombres, la reunión de mujeres, la reunión de niños, la reunión de... Saben que en realidad ninguna, únicamente la cena del Señor. Y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y la primera iglesia, ¿cómo lo hizo? Cada primer día de la semana. Y saben de que este es el termómetro espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque a esta reunión no venimos a pedir, tampoco venimos a predicar, tampoco venimos a regañar o no venimos a hacer nada de eso. ¿A qué venimos? Se supone que debemos de venir con nuestros corazones llenos de gratitud por lo que el Señor hizo de lunes a sábado. Y ahora que es el domingo, ya, bueno, cada día yo le fui dando gracias a Dios, porque el día lunes me bendijo grandemente, me ayudó grandemente, me di cuenta de cómo Él es un Dios real en mí. Yo tuve problemas, le pedí, Él me ayudó y también pude aprender más de su palabra. El día martes pasa lo mismo, el día miércoles pasa lo mismo. Así es de que cada noche yo llego a mi casa y simplemente es gratitud, Señor, gracias porque eres un Dios real. Llega el sábado y ya no me aguanto de todo lo que yo quiero expresarle en compañía de todos ustedes, y por eso llega el domingo y tengo la oportunidad, y principalmente hombres tienen la oportunidad. Bueno, no sé cómo hagan todos la cena del Señor acá, pero nosotros allá nuestra reunión dura 1 hora y 45 minutos es libre para que todos los hombres inspirados por el Espíritu Santo se paren para dar gratitud, para alabar el nombre de nuestro Señor, no para predicar, no para regañar, sino para agradecer todo el favor de nuestro Dios. Entonces, la cena del Señor va a ser el centro del creyente y va a ser el termómetro de cómo está mi amor por Cristo. Lo triste es de que muchas veces en la cena del Señor la mitad de la iglesia está. Y qué triste, porque ¿dónde está su amor por su Señor? Eso demuestra que de lunes a viernes o a sábado vivieron su vida como ellos quisieron. Pero cuando tú vives tu vida tomado de la mano de Dios todos los días cuando llegas a tu casa va a haber gratitud. Y esa gratitud va a ser tan grande que cuando llega el domingo lo quieres expresar públicamente con tu Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Esta es la cultura del reino de Dios. Pero también cada país, junto con su embajada, tiene otra responsabilidad. Es un reino con relaciones. Por ejemplo, la embajada de Colombia en los Estados Unidos tiene su embajador y ese embajador, la responsabilidad es de establecer relaciones con el país de los Estados Unidos, tanto en el área de finanzas, en el área de agricultura, en todas las áreas, para representación de su nación en el otro país y para que puedan conocer todo lo que pueden ellos tener esa relación con ellos. Bueno, nosotros también, dice la palabra de Dios que somos linaje escogido. Imagínate, éramos lo peor de este mundo. Éramos la basura de este mundo. Pero por la gracia de Dios, ahora somos sus hijos. Ahora somos estas personas nuevas que Él nos ha hecho. Y la palabra de Dios nos dice que somos linaje escogido. Y qué grande privilegio, queridos hermanos, es el que tenemos.
Pero no tan solo eso, nos dice que somos un sacerdocio, pero no cualquier sacerdocio, somos real sacerdocio, porque somos hijos del Rey. También somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Entonces, tenemos que entender cuál es mi posición. Y mi posición son estos 4 puntos, que soy un linaje escogido, soy real sacerdocio, soy una nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Somos un reino con relaciones y estas relaciones tenemos que establecerlas todos los días. No es un gobierno que nada más su embajador va a hablar una vez al mes con todos los representantes en los Estados Unidos. No lo va a hacer así. Él va a estar todos los días haciendo esto porque está representando a su país. Tú y yo estamos representando a nuestro país celestial aquí en la tierra. Y nuestra responsabilidad es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta qué hermosa relación es esta? Y cuando nosotros lo hacemos, estamos honrando el nombre de nuestro Señor, y el nombre de nuestro Señor es glorificado porque somos una iglesia que tiene esa visión. Y yo agradezco a Dios y voy a estar orando por ustedes por esta visión, para que la hagan en el poder del Espíritu y con la dirección del Espíritu. Y ojalá y de que no lo hagan al revés, simplemente por querer crecer y por querer decir, oh, mi iglesia es más grande que la tuya, o yo empecé una nueva y tú no. Eso no tiene que haber para nada. Ojalá y que esta visión sea la visión de Dios y que esto se pueda lograr. Están orando para el próximo año y 2 años y 3 años, pero ojalá y el Señor se los conceda antes. Cuando andamos en su voluntad, nada es imposible para nuestro Dios. Y qué hermoso es de que toda Bogotá y después toda Colombia pueda conocer a este hermoso Salvador y poderoso Salvador. Pero también la iglesia tiene que ser una iglesia dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Durante todo su ministerio, ¿qué fue lo más importante que él hizo? Orar. Leemos en la palabra de Dios que se levantaba muy temprano y ¿qué estaba haciendo? Orando. Era ya muy tarde y ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Pedro después nos va a decir que Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cómo está tu vida de oración? Ahora, ¿por qué oras? Señor, dame, 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 dame. ¿Cuántas veces agradecemos? ¿Saben que a mí me ha pasado varias veces? Le he estado pidiendo, Señor, si es tu voluntad, por favor, concédeme esto. Y el Señor me lo concedió. ¿Saben cuándo me di cuenta para agradecerle? A los 3 días. Y lo hice con tanta vergüenza, le dije, perdóname, Señor. Tanto te pedí, tanto te rogué y tú me lo diste y después yo ignoré. Tenemos que estar en constante oración. Pablo nos lo va a decir en Tesalonicenses, ¿no? Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Y por qué voy a orar? No voy a estar orando para mi propio beneficio, no estoy orando simplemente para que Dios me conceda todo lo que yo quiero. Tengo que orar inteligentemente. ¿Cuántos de ustedes en sus oraciones Dios permite que el día de hoy pueda yo crecer más de lo que fui yo ayer? Que pueda conocerte más, que pueda entender mejor tu palabra. Enséñame a andar en tus caminos, que pueda ser más obediente el día de hoy de lo que fui ayer. Porque todos oramos todo al revés, ¿no? Estamos orando, Señor, bendíceme en esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, me duele este dedito, por favor, cúramelo. Señor, tengo comezón acá, quítame eso, Señor, me duele el dedito del pie. No digo que son tonterías, porque son casos reales que tenemos, pero ¿qué es lo más importante?
crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Y en nuestro caso como iglesia, ¿por qué vamos a estar orando? Bueno, ya tienen la visión. Y esto va a suceder cuando la iglesia cae de rodillas, no un día, no nada más un mes, sino cuando todos los días su pueblo está orando e intercediendo, no para que esto se lleve a realidad, sino para que la voluntad de Dios se haga. Y sabemos de que si esto es la voluntad de Dios, esto va a pasar. Pero tenemos que orar, queridos hermanos. Y como nos dice Pablo, constantemente. ¿Y qué es constantemente? Bueno, cada vez de que puedas, hay que estar orando, Señor. Pero más que esto, ¿sabes para que pase esto? Tú tienes que activarte. Porque si tú no te activas, esto no puede suceder. Una iglesia, daba en otra iglesia el tema de una iglesia viva y activa. Para que una iglesia esté viva y activa es porque está dependiente de su Señor y está obedeciendo las órdenes de la cabeza. Y entonces el cuerpo está movilizándose. El cuerpo se está moviendo a la par de su Señor. Nuestro pastor, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesús. Y la iglesia, para ser una iglesia viva y activa, tiene que ir al paso de su Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Los miembros de la iglesia, hay muchos que dicen, bueno, yo no quiero hacer eso. Y sabes, tú si eres dentro de ese grupo, esto es lo que tú estás haciendo. La iglesia se quiere mover, pero tú eres la pierna y vas retrasando el progreso de la iglesia de lo que el Señor quiere. Y esto es para que lo pienses, porque si tú eres uno de esos que dices, bueno, ni siquiera sé cuál es mi don, bueno, ponte a orar para que el Señor te muestre cuál es su don y una vez de que sepas, no nomás te quedes, bueno, ya sé, ponte a trabajar, ponte a hacerlo, ponte a practicarlo, porque a cada uno de ustedes Dios no los salvó para que se vengan a sentar cada vez de que hay reunión. Dios los salvó con un propósito específico y ese propósito específico es para honrar su nombre. Como leíamos en Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Hay una visión, hay una responsabilidad y tenemos que ser obedientes. Entonces la oración va a ser muy importante y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero también otra de las cosas más importantes es la dirección del Espíritu Santo. Y por ejemplo, cuando empezamos a leer, sabemos de que fue el Espíritu Santo el que habilitó a Jesús. Por ejemplo, leemos en el principio del ministerio del Señor Jesús, Jesús, llevado por el poder del Espíritu Santo, empezó su ministerio. Y después lo vamos a mirar constantemente, la obra del Espíritu obrando en el Señor Jesús, trabajando, pero es el Espíritu Santo y no el hombre en la carne queriendo hacer la labor que le pertenece al Espíritu. Porque cuando el Espíritu lo hace va a haber bendición y va a haber resultados. Cuando el hombre lo hace, yo me voy a cansar. Como humanos, empiezo bien, pero nunca termino bien. Y Dios no quiere eso. Por eso, el trabajo de la iglesia no es humano, es por el poder del Espíritu Santo. Y recordemos eso, queridos hermanos. Pero también esto llevó a bautizar a los discípulos. En el versículo 4 de Hechos, ahí lo tenemos. Dice, van a ser bautizados dentro de no muchos días. ¿Y de qué iban a ser bautizados? Y fíjense que aquí sucede algo extraordinario y algo formidable. Hasta estos momentos, ¿cómo está Pedro? Y no nos vamos a hablar nada más de uno. Pedro está, bueno, ya pudo reconciliarse con el Señor. Y fíjense lo que hizo antes de reconciliarse con el Señor. El Señor Jesús les había dicho, vayan a Galilea y ahí me esperan. Pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 4 días y el Señor no aparecía. ¿Y Pedro qué dice? Bueno, creo que se acabó todo aquí. El Señor Jesús murió, ciertamente resucitó, pero como que todavía no lo creemos. Entonces, ¿qué dice Pedro? La visión que teníamos se acabó, yo me voy a ir a pescar. Y fíjense cómo cuando somos negativos, cómo influimos en cantidad de personas. Pedro dice, me voy a pescar, ¿y qué dijeron los demás? Pues ahí vamos contigo.
En otras palabras, Pedro se olvidó del llamado que Dios le había dicho. Tú vas a ser pescador de hombres. Y en este momento, Pedro dijo, se le olvidó la visión, se le olvidó el llamado y dice, yo me regreso a mi vida vieja. ¿Y qué era lo que hacía? Pescaba peces. Se le olvidó por completo la visión que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Habilita y fortalece y guía a los discípulos, porque una vez de que fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se levanta un Pedro totalmente diferente. Y ahora Pedro ya no está hablando de su opinión, ya no está hablando acerca de él, empieza a hablar poderosamente en el poder del Espíritu Santo de que este pueblo habían crucificado a su Señor, lo habían entregado y a este Jesucristo Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hace toda la multitud? Se compungieron de corazón, el Espíritu Santo los convence de su pecado. ¿Y cuántos se convierten? Se quedó uno admirado, ¿no? ¡Wow! Pero este Pedro era el que estaba desanimado, este Pedro era el que quería volver a su vida vieja. Pero en el poder del Espíritu, fíjense lo que Dios hace. Y Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros y en esta iglesia Dios lo quiere hacer. Porque Él es, en el versículo 8, Él es el que da el poder para ser testigos. No soy yo el que tengo el deseo de hacerlo, porque la palabra de Dios dice de que Dios pone así el querer como el hacer. Entonces no es de que yo emocionado por algo, Señor, me quiero ir de misionero. Señor, quiero empezar una nueva iglesia. Señor, quiero empezar un nuevo ministerio. No debe de ser en las fuerzas de la carne, debe de ser en el Espíritu. Y ese poder lo da el Espíritu para que podamos ser testigos. Y cuando lo hacemos en ese poder, nos vamos a dar cuenta del resultado. El día de Pentecostés, y aquí hay algo muy interesante, las lenguas de fuego. También el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos. Y simplemente quiero hacer una aclaración. El día de hoy hay una idea errónea de lo que la palabra de Dios dice, porque ellos creen que tienes que aceptar a Cristo y después tú tienes que orar para ser lleno por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que desde que el momento en que nosotros creemos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, desde el momento de tu conversión, tú tienes ese poder. El Espíritu Santo está reinando en ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y les pongo el ejemplo que les pongo a todos. Para ser lleno del Espíritu Santo, o mejor dicho, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Esta botella está llena, no sé si lo puedan ver todos. Pues por un lado sí está llena de agua y está llena de aire. Pero hagan de cuenta que el agua es el Espíritu Santo. Entonces, no está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el aire está estorbando a que más agua entre. Y el aire, hagan de cuenta que eso es tú y yo. Hagan de cuenta que todo esto, todos estos cuartos, es nuestra vida. ¿Y saben lo que pasa? Muchas veces le decimos, no es de que le digamos, pero nuestra actitud es, Espíritu Santo, mira, tú vas a estar en ese cuartito nomás y yo voy a estar haciendo mi voluntad en todo esto. Y Dios no quiere eso. Dios no salva a medias, queridos hermanos. Dios nos salva completamente y no salva a alguien para que sea un flojo del resto de su vida. Dios no hace un trabajo a medias. Nosotros somos los que queremos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que morir, yo tengo que salirme de acá y entonces el agua va a estar rebosando hasta arriba cuando yo permito que sea el Espíritu el que me controle, el que piense, el que tome las decisiones, el que haga todo por mí. Mientras yo quiera tomar el control de mi vida, va a ser a medio vacío o tal vez casi vacío. Y esa no es la posición de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando descienden estas lenguas de fuego sobre ellos, desciende el Espíritu Santo. Ahora, es muy interesante porque fíjense, empezaron a hablar en otros idiomas. Ya se me olvidó ahorita, creo que lo tenía anotado en mi Biblia, pero creo que había, no sé si 13 o 20 nacionalidades representadas ahí.
y cada uno de ellos les entendió en su propio idioma. Ahora, más adelante, bueno, si nos da tiempo, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. O de una vez lo podemos hacer, ahí por la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de los idiomas para Dios? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por ejemplo, la organización Wycliffe, de los que están traduciendo la palabra de Dios, ellos también tienen una visión. Y ahorita se me olvidó el año, pero creo que es para el 2022 o 2024. Casi tienen o toda la palabra de Dios o parte de la palabra de Dios casi en todos los lenguajes del mundo. Casi. Y su propósito de ellos, su visión de ellos es de que para el 2022 o 2024, todas las naciones del mundo y dialectos del mundo tengan la palabra de Dios. Si no en toda, al menos en parte. Ahora, ¿por qué la importancia de los idiomas? Porque el Señor nos decía, ¿no? Tienes que ir a todo el mundo y predicar, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y saben de que a nosotros en Houston, todo el mundo ya vino a nosotros. Les platicaba a mis queridos hermanos que en Houston tenemos casi, no digo de que todas las nacionalidades allá, pero tenemos colonias. Está la colonia de los colombianos, es muy grande, a propósito. Y ahora que regrese, a mí siempre me han encantado las empanadas. Porque hay un lugar ahí que saliendo de una reunión que me toca por ahí, siempre me paro a comprar mis empanadas. Porque está del otro lado de la ciudad y no puedo ir todos los días. Así es de que si pudiera ir todos los días, creo que las compraría. Pero tienen ahí ustedes su representación con sus mercados, con todos sus productos. Después se mueven, están ahí los venezolanos. Después se mueven a otro lugar y están ahí los peruanos, los mexicanos. Después se mueven a otro lugar y los chinos nos ganan. Esos casi tienen una tercera parte de la ciudad y van ahí en el barrio chino y todo está en chino. Hasta los nombres de las calles, todo en chino. Y entran a comer ahí y ni siquiera hablan inglés. Todo es en chino. Pero el Señor nos ha abierto a nosotros en Houston unas oportunidades de poder compartir la palabra de Dios tremendamente. Y como iglesia tenemos que reaccionar frente a esto. Ya no tengo que salir yo a los confines del mundo porque Dios ahora nos trajo al mundo ahí a nosotros. Tenemos a todas estas nacionalidades. Y si tú quieres salir como misionero a otro país, te recomiendo ves a Houston. Y empieza predicando el evangelio ahí al país del que tú quieras ir. Para que aprendas la cultura, sepas cómo son, porque cada uno de estos países ha mantenido su cultura. Nadie la ha dejado. Y entonces tienes una oportunidad tremenda ahí. Después pueden hablar conmigo. Pero continuando, el tiempo me ha ganado. Debe de ser una iglesia sin distracciones. Y aquí ya no me va a dar tiempo. ¿Cuál fue la distracción de los discípulos? Y vienen los ángeles y le dicen, ¿qué hacen? Cristo ha resucitado. Cristo está con ustedes. Los discípulos distraídos por lo que está. La iglesia de hoy, fíjense lo que está pasando aquí. ¿Qué tienen en sus manos? Aparentemente están leyendo la Biblia. Es como muchos de nosotros, ¿no? Estamos distraídos. La iglesia de hoy está distraída en otras cosas. Los individuos, el liderazgo, la cultura, las cuestiones morales, el Espíritu Santo entristecido, a pesar de que el Señor Jesús nos dijo, ustedes serán mis discípulos, ustedes serán mis testigos. Sin en cambio la iglesia, y fíjense lo que hacen las distracciones, causan problemas y retrasos. Las distracciones causan que perdamos las prioridades. La iglesia debe de estar sin distracciones, no está distraída por objetivos menores. Los discípulos, oye Señor, el Señor le está diciendo, van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos, ¿sabes qué, Señor? ¿Vas a restaurar el reino? El Señor quiere que sigan esta dirección y los discípulos quieren ir para acá. Y el Señor les tiene que decir, no les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos. Distraídos por su libertad política.
La iglesia de hoy, distraída por el materialismo, distraída por intereses locales, distraída por poderes políticos, y ustedes creo que están dentro de poco, creo que van a estar escogiendo líderes que no se distraigan. Al contrario, deben de estar orando para que Dios ponga aquellos líderes que Él quiere. Deberíamos de estar haciendo eso, o cuestiones secundarias. También, eso era como iglesia, ahora como individuos, ¿qué le decimos al Señor? Señor, ¿sabes qué? Me quiero casar primero, así es de que espérate y después que me case yo te sirvo. Muchos en el trabajo, oh Señor, estoy esperando que me den esta promoción y después de que me la den, ahora sí te voy a servir. Otros, Señor, tengo que cuidar a mis hijos, así es de que no tengo tiempo ahorita para ti. Otros, bueno Señor, pensiones, no sé si así le digan acá, Señor, estoy por jubilarme, así es de que ahorita estoy arreglando todo lo de mi jubilación. Distraídos. La visión de Dios y las estructuras necesarias para la movilización de la iglesia están marginadas. Marginadas porque la iglesia está distraída. Los hijos de Dios están distraídos y han perdido la visión, han perdido el enfoque, han perdido la obediencia y se están distrayendo en todas estas cosas. Así es de que la iglesia y principalmente el liderazgo muchas veces también está distraído con el control. ¿Por qué ha perdido el control de los hermanos? Porque ellos no están dando el ejemplo y no se están acatando a la obediencia a Dios. Por consiguiente, el hermano nos mira y dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que obedecer al anciano si el anciano está en pecado, si el anciano no me está poniendo el ejemplo? Se dan cuenta, dentro del liderazgo está ese problema. También cada uno de nosotros como ancianos luego tenemos problemas emocionales y eso nos estorba para no servir al Señor también en una forma correcta. También somos incapaces de discipular, también tenemos la falta de unidad porque entre nosotros como ancianos no nos ponemos de acuerdo porque no dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Entonces yo quiero que mi idea gane en la reunión de ancianos, el otro dice no, tu idea no, que la mía gane. Y entonces esas son distracciones, queridos hermanos, para no cumplir lo que el Señor quiere. Y tenemos que tener mucho cuidado también en eso. La otra es la cultura. ¿Y qué es lo que pasa? Las excusas que necesitan ir a la cruz. ¿Y qué decimos? Bueno, es que todo está cambiando allá afuera, ya no puedo hablar libremente o ya no puedo hacer esto porque ahora ya no se puede. Porque ahora con ¿cómo le dicen? La ideología. ¿Cómo? Ideología de género, bueno, me van a marginar ahora más a mí si yo empiezo a hablar y dejamos que la cultura se entremeta entre la iglesia y el servicio a nuestro Dios. Recuérdense, estas son distracciones y estas distracciones no tienen que estar. Después vienen los problemas morales, la raíz de la amargura, la vida familiar, el fracaso moral, el internet y todas las redes sociales son distracciones dentro de nosotros. Contristamos al Espíritu Santo o lo ponemos triste. ¿Por qué? Porque no somos contables. Y a mí me gusta usar esta palabra, no sé cómo traducirla todavía bien. ¿Qué quiere decir contable? Se te da tanto, tú tienes que dar cuenta de regreso de lo que se te ha dado. Y frente al Señor, el Señor nos ha dado tantas cosas y nosotros no estamos siendo contables con lo que Dios nos ha dado. La apertura, la rotura, la humildad, la oración juntos, la unidad. Porque no hacemos estas cosas. Y entonces entristecemos al Espíritu Santo. El ejemplo de la iglesia de Corinto: divisiones, inmoralidad, juicios legales entre ellos, fornicación, abusos en la cena del Señor, desorden, negación de la resurrección del Señor. Y estas cosas retrasaron el adelanto de la iglesia. Yo no sé aquí, pero ojalá y de que no haya nada de estas distracciones que estén deteniendo la visión, que estén deteniendo la cultura de nuestro reino, sino que todo esto esté a un lado. Pero Jesús ofrece un futuro mejor. Él nos dice, ustedes serán mis testigos. Él ofrece una vida de servicio efectivo. Él ofrece una vida llena del Espíritu, el aprendizaje permanente, las estaciones cambiantes del ministerio. Y aquí quiero hablar rápidamente, y principalmente para aquellos hermanos que estamos como ancianos. Tenemos que estar entrenando, queridos hermanos,
a la siguiente generación, y no a la siguiente generación. Recuérdense, habíamos mirado 4 generaciones que ya deben de estar trabajando. Nosotros somos el Pablo, que tal vez ya por nuestra edad ya no nos queda mucho tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entrenar a los Timoteos. Y ojalá y de que lo estemos haciendo. Y no tan solo eso, pero los discipuladores siempre tienen más ministerio a la espera de ellos. Y por último, tenemos que terminar bien. Muchas veces, ¿saben qué es lo que hace el Hijo de Dios? Porque me he encontrado con muchos de ellos. Dicen, bueno, me voy a jubilar y una vez de que me jubile va a ser para que yo goce de la vida. Y yo siempre les pregunto, ¿y el Señor? Y nomás se ríen conmigo y, hermanos, no existe la jubilación en el creyente de la obra de Dios. Nosotros tenemos que ser como un Pablo que hasta el último segundo seguimos testificando. Tenemos que terminar bien la carrera. Por eso Pablo dijo, he acabado la carrera. Él pudo decirlo porque supo la visión, supo su compromiso y terminó ese trabajo que Dios se lo dio que hiciera. Ya no me dio tiempo, pero de la iglesia testigo, y quería terminar con otro punto, también una iglesia movilizada, pero después si desean toda esta información, nuestro hermano Ricardo tiene esto y se la pueden pedir, pero me salto al final. La gran comisión, sabemos el versículo y quiero leer esto rápidamente. Hay 8 billones de personas que han vivido en este mundo. 6 billones están vivos el día de hoy. Más personas están vivas el día de hoy que todos los que han muerto. La mies es mucha, pero los obreros pocos. El porcentaje de trabajadores cristianos a las masas es el más grande hoy que en cualquier otro tiempo de la historia. Hay 138,000 misioneros católicos en el mundo, 82,000 protestantes, un total de 220,000 misioneros que cubre un grande rango de creencias ideológicas, no todos ellos de sana doctrina, pero para que se den cuenta lo que hay en el mundo. Esto significa que hay un misionero protestante por cada 54,000 personas en el mundo. Ahora, un misionero, ¿cuándo va a poder cubrir a 54,000 personas? Simplemente para que se pongan a pensar. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Eso se complica por el factor que en 2/3 partes del mundo los misioneros no son bienvenidos. Los países musulmanes no son bienvenidos, incluyendo a China, India y en la mayoría ha seguido cambiando la terminología de lo que antes era todo el bloque soviético y de lo que era todas estas naciones. 3 de las naciones más grandes en el mundo. En América del Norte hay un misionero por cada 1,321 personas. Imagínense que se nos meta eso, un misionero por cada 1,321, para que se den cuenta la magnitud del trabajo que tenemos por delante. En África hay un misionero por cada 49,278. Va creciendo. En Asia hay un misionero por cada 2,760,636. En las áreas del mundo donde la necesidad es mayor, hay menos misioneros. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, nos dijo nuestro Señor. En Asia es donde se encuentra la mitad de la población del mundo. Considera China con 1/4 de la población mundial e India con grandes multitudes. Mira al Medio Oriente con 900 millones de seguidores del Islam. ¿Jesús realmente habló literalmente cuando dijo ir a todo el mundo y proclamar el evangelio a cada persona? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿O simplemente era una táctica para hacerlos salir y hacer más seguidores para que las ofrendas crecieran el día domingo? Y aquí la respuesta es no. ¿Qué estoy haciendo para confrontar a mi generación con las buenas nuevas que he tomado a la ligera? ¿Qué están haciendo? Bueno, aquí tienen una visión
y doy gracias a Dios por ello. Pero ¿qué más están haciendo? Esta es una visión a largo plazo, pero el día de hoy, ¿qué están haciendo? La gran comisión no es una invitación, no es para los que la quieran hacer. Es una orden dada por Dios. Si le amamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Si no le amamos, nos va a importar poco. Y te vas a quedar sentado aquí en este lugar hasta que te hagas viejito y te mueras. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él nos dio es una orden. Dada a cada seguidor de Jesucristo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Está en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Y mi oración es de que esta iglesia se deje llevar por el poder de Dios, la dirección del Espíritu Santo, represente bien a su reino y que continuemos con la visión, pero mientras no llega este tiempo para esta visión, el día de hoy seamos obedientes a lo que Dios nos dice. ¿Y saben qué es lo que va a pasar aquí? Van a tener que comprar otro lugar porque a lo mejor ya no van a caber. O van a empezar otro nuevo ministerio en otro lugar, a lo mejor cerca de acá, y a lo mejor se van a multiplicar, triplicar, cuadruplicar. ¿Qué estamos haciendo, queridos hermanos? La respuesta es de que nos pongamos en las manos de nuestro Dios para que Él nos use para la gloria y la honra de Él. Les amo, hermanos, de corazón, y mi oración, vamos a estar orando por ustedes para que el Señor también les bendiga, les fortalezca, y doy gracias a los hermanos por la invitación y por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Me llena